y referéndum en relación con la seguridad, planificación y desarrollo del país. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Radio Visión Manabí 650 AM. Nos escucha de manera clara. Sí, buenos días, un saludo cordial a todos ustedes y obviamente a toda la provincia. Muchísimas gracias. Iniciando con el desarrollo de esta entrevista, sería importante conocer desde su perspectiva cómo impacta la consulta popular y el referéndum en la planificación y el desarrollo de las ciudades ecuatorianas. Bueno, a ver, esta ha sido una consulta bastante polémica, sobre todo por el corto plazo que hubo para organizarla y sobre todo porque a partir del tema de las relaciones con México, empezó a funcionar en este país de Daniel Noboa lo que no había tenido hasta ese momento, que es la oposición. La Revolución Ciudadana se convirtió en opositora y Rafael Correa en el gran opositor. Eso lo que hizo es que la consulta tenga un significado mayor, porque ellos dicen que no sirve para nada esa consulta, pero están poniendo todo el esfuerzo para lograr los objetivos que se han planteado. En otras palabras, me parece que esta consulta se ha convertido en un debate político, en una discusión política, no solo de presente, sino de futuro a principios del próximo año con las elecciones presidenciales y de la Asamblea. Y sobre ello, ¿cuál sería el papel de la seguridad ciudadana en este marco del referéndum? Bueno, es determinante en términos políticos porque, si ustedes recuerdan, cuando el presidente Daniel Noboa primero hace declara un estado de excepción y luego declara el conflicto armado interno, es decir, una guerra, y él logra pues tener una aceptación que superaba el 80%. De ahí ha venido cayendo y ahora en esta consulta lo que se debate principalmente es la seguridad, porque de las 11 preguntas, 9 tienen que ver directa o indirectamente con el tema de seguridad. Y ahí hay preguntas claves, creo yo, por ejemplo, el de la extradición, que ya fue propuesta en la época de Guillermo Lasso, no fue aceptada ahí, y me da la impresión que ahora tiene muchísimo más peso, y creo que va a ser aceptada, porque si ustedes recuerdan el gran conflicto de violencia que se disparó en el país, surgió principalmente a partir de las cárceles y a partir de los grandes cabecillas, y que con extradición, pues esas personas irían. La segunda cosa es la pregunta vinculada a las Fuerzas Armadas, que tiene también mucha significación, porque si ustedes ven las encuestas de opinión pública, las dos instituciones que tienen más reconocimiento en el país es la Iglesia y por otro lado las Fuerzas Armadas. Y entonces las Fuerzas Armadas ahí están, pues, en un rol protagónico porque se convertirían en un actor fundamental en la seguridad. Y entendiendo aquello, ¿cuáles serían los principales desafíos o los desafíos más significativos que enfrentaría el Ecuador al implementar las decisiones derivadas del referéndum y consulta popular en términos de seguridad? Pues me parece que son ambivalentes, pongamos que se aprueben todas las 9. Yo creo que esta de las Fuerzas Armadas, si bien tiene aceptación popular, de alguna manera desnaturaliza la misión de las Fuerzas Armadas, lo cual significa que de ahora en adelante van a tener que cambiar la doctrina y que van a tener que cambiar la logística, porque ya se convierte en un elemento dependiente prácticamente de la policía para el tema de la seguridad. El otro caso es el que tiene que ver con el incremento de penas. La impresión que yo tengo es que eso tiene mucha aceptación popular, pero los resultados no van a ser tan buenos. Si ustedes ven, en el año 2014 se aprueba el COIP, que hizo exactamente lo mismo, es decir, incremento de penas, nuevos delitos, nuevas personas que pueden ser sujetas a penas como son los jóvenes. Pues eso lo que hizo fue incrementar el número de personas privadas de la libertad al extremo de que el hacinamiento fue una de las causas de la crisis. Del 2014, que se aprueba el COIP, al 2021, que está este gran conflicto, pues se triplicó el número de personas privadas de la libertad, no se redujo el número de asesinatos, de crímenes, etcétera, pero sí tuvimos un incremento bastante fuerte en el sistema carcelario de la violencia. Es oportuna la consulta que se está realizando por parte del presidente Daniel Noboa, con todo lo que está pasando y sucediendo y la popularidad como está manifestado en ese sentido que va bajando y lo que pasa y sucede. ¿Oportuna o no desde su punto de vista, don Fernando Carrión?
Lo que ocurre con este tipo de consultas es que tienen este componente político que señalaba. Y entonces, para el presidente Noboa esto es fundamental porque si logra ganar la consulta, también se posicionará perfectamente bien para el 2025. Y ese es uno de sus objetivos, claro, no dichos, pero que se percibe claramente por sus declaraciones, por haber dicho que sí quiere ser candidato, etcétera, etcétera. Y por eso también es que se politiza eso. Han salido los opositores más que nada a discutir este peso político en la figura de quien la convoca. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Rafael Correa, que se hizo encuestas para ver si es que habían peleas de gallos, si habían corridas de toros, etcétera, y que se decía que eso sí era importante, que de hecho lo es, sin duda. Pero aquí tenemos 9 preguntas sobre violencia y 2 fundamentales adicionales. Una sobre las formas de trabajo, que en este caso sería por horas, y la otra, el arbitraje internacional para la atracción de capitales. Entonces, las preguntas sí son importantes y sin duda la consulta y el referéndum tiene ese contenido político que es difícil negarlo. Se dijo y se ha manifestado también que por qué no se lo hizo a través de la Asamblea Nacional y se le consulta al pueblo en una situación que demanda dinero, como 60 millones de dólares, en una situación apremiante que vive el Estado. No, sin duda, muchas de estas cosas pudo haberse hecho en la Asamblea. El problema que hay en la Asamblea es que hoy día, por ejemplo, está fraccionada. Yo creo que una de las cosas interesantes que logró Daniel Noboa al principio de su gobierno fue hacer una alianza entre 3 partidos y con eso tener una mayoría sólida, que es el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN. Pero como decía hace un momento, eso se rompe a partir de los conflictos internacionales, principalmente con México. Y ahí le aparece por primera vez la oposición y eso le está haciendo complicado. Ahora, ustedes recordarán, estos tres bloques parlamentarios le permitieron al Partido Social Cristiano controlar la Asamblea con la presidencia, a la Revolución Ciudadana tener las comisiones que quería y al presidente de la República aprobar 5 leyes. Es decir, una cosa impresionante en 5 meses, porque no es más que eso. Ahora se le viene lo complicado porque ya la Asamblea se ha fracturado. Como usted menciona, los resultados de esta consulta popular y referéndum van a cambiar o van a reflejar el paisaje político que tiene el país. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje a los ecuatorianos, especialmente a los manavitas? No, yo creo que tenemos que ir a votar. Es una convocatoria democrática, es una convocatoria que está dentro de los cauces legales. Tenemos que ir a expresar el voto y ahí decidir sí, no, en términos generales, o hacer una selección de las preguntas, que a mí me parece que eso debería ser lo más correcto. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en Radio Visión Manaví 650 AM. No, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Son las